Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con una serie de videos en donde veremos cómo resolver diferentes ejercicios con radicales. El primero de ellos es el siguiente. Nos dan la indicación, extrae tantos factores del radicando como sea posible. Mm, Hay que recordar que el símbolo que aparece, que se parece al de división, pero es realmente lo que conocemos como una raíz. En este caso es una raíz cuadrada. Cuando no aparece ningún número junto a la raíz, debemos de asumir que es un número 2. Decimos que es un número implícito. Lo voy a poner con color azul para que lo recordemos, pero en posteriores ejercicios, si no aparece ningún número, pues nosotros debemos de asumir simplemente que se trata de un número 2. Y el radicando al que se refiere la instrucción que estamos viendo es el número 18, en este caso. El radicando es el número que está dentro del radical. Entonces, ¿qué es lo que haríamos para poder resolver este tipo de ejercicio? Yo les recomiendo siempre que, como hemos visto en otros videos, eh, descompongamos el número que nos interesa, es decir, el radicando que es 18, en sus números primos, en sus factores primos. Estos factores primos son números que al multiplicarse entre ellos nos van a dar el número que es el que nos interesa obtener. Recuerden que eso es el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7. Los voy a anotar de este lado. Puede ser el 2. A partir del 2 empezamos, luego el 3, luego el 5, luego el 7, sigue el 11 y son infinitos. Aquí los voy a dejar hasta aquí porque con estos números primos nos es suficiente para trabajar de momento. Pero son infinitos. Ustedes pueden buscar una lista en internet y en internet aparecerá. Siempre es conveniente, o al menos yo les recomiendo a mis alumnos, que empiecen con el número más pequeño, es decir, el 2, por lo cual nos preguntaríamos, bueno, este número 18 tiene mitad y de este lado de la línea que pusimos pondríamos ese número. Ah, bueno, ¿tiene mitad? Sí. La mitad del 18 es 9. A continuación nos volveríamos a preguntar, ¿este número 9 tiene mitad? Y en este caso ya no tiene mitad. Eh, entonces continuaríamos con el siguiente número primo, que es el número 3. Y nos volvemos a preguntar, ¿ese número 9 es divisible entre 3? Y la respuesta es que sí. Muchas veces cuando nos enseñan esto en la escuela nos dicen, ah, bueno, el 9 tiene tercera. Entonces es como dividirlo entre 3. Y sería 9 entre 3, que da 3. Y nuevamente empezamos. ¿Este número tiene mitad, el 3? Y la respuesta es que no. Sí tiene mitad, que sería 1.5, pero lo que nos interesa es que su mitad sea un número entero. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Que el número quede como número entero. Entonces, vemos que no tiene mitad, no se puede dividir entre 2. Vamos con el siguiente número primo y nos preguntamos, ¿tiene tercera o es divisible entre 3? Y la respuesta es que sí. Si lo dividimos entre 3, este número da 1. Muy bien. Entonces, ya encontramos los números primos. A continuación, ¿de qué nos sirve encontrar estos números? Yo les sugiero que bueno, pueden ustedes revisar. Al hacer la multiplicación de 3 por 3, vamos a obtener 6. 3 por 3, perdón, es 9. Y luego por 2, 18. Entonces, estos números que están del lado derecho de la barra que puse, de la línea que puse, deben de dar multiplicados entre sí el número original, que es 18. Y es la forma de comprobar que hicimos bien nuestra descomposición en factores primos. Eh, cualquier número que se les ocurra lo pueden encontrar como multiplicación de los factores primos. Muy bien, a continuación, ¿qué es lo que haríamos? Yo les sugiero que una vez que hagamos esto, agrupemos los números, es decir, por ejemplo, podemos agrupar el 3 con el 3 y lo quedaría como 3 por 3. Recuerden que el símbolo de paréntesis significa multiplicación y eso es lo mismo que 9, o yo les sugiero que aprendan igual esta notación que sería escribirlo como 3 al cuadrado, que significa lo mismo que 3 por 3. Entonces,
nosotros podremos anotar lo siguiente. El número 18, que es el que nos está interesando factorizar, es lo mismo que multiplicar el número 2, que es el que queda arriba. Lo voy a señalar con, lo voy a volver a escribir y lo voy a señalar con un color. Por ejemplo, el color azul, que sería este de acá. Entonces es igual a ese número 2, que multiplica al 3 al cuadrado. Para eso voy a utilizar este color verde, que es este número de acá. Y recuerden que vamos a ocupar paréntesis para indicar multiplicaciones. Y entonces tendríamos que es 3 al cuadrado. Entonces, ese 18 es lo mismo que esa multiplicación de esos números. Muy bien. Ahora regresamos al problema original. Nos dice que tenemos que encontrar los factores del radicando. Los factores son el número 2 y el número 3 al cuadrado. Ya vimos el procedimiento para encontrar ese resultado. Bueno, ¿qué sigue a continuación? Pues podemos ocupar las reglas de los radicales que están en otro video para hacer la siguiente operación. Aquí escribiríamos, en vez del 18, escribiríamos los números como sus factores. Es decir, 3 al cuadrado y 2. Bueno, nosotros sabemos por las reglas de los radicales que nosotros podemos distribuir ese radical a cada uno de los números, es decir, podemos separarlos. Eso solamente funciona cuando son factores, es decir, cuando los números se están multiplicando. Entonces tendríamos la raíz de 2 que multiplica a la raíz de 3 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, pues tenemos estos dos números, que es la raíz de 2 y la raíz de 3 al cuadrado. La raíz de 3 al cuadrado, recuerden ustedes, que la podemos escribir nuevamente como, vamos a poner una flecha para indicar que ahí vamos a hacer solo esa parte. Eso es equivalente a 3 a la 2 sobre 2. ¿Sí? Solo ese número. Y ese número, 3 a la 2 sobre 2, es lo mismo que simplemente el 3, porque 2 entre 2 da 1, es decir, 3 a la 1. Pero recuerden que el 1 no es necesario que lo escribamos. Entonces es lo mismo si lo escriben o no lo escriben el número 1. Y en la raíz de 2 no se le puede hacer nada, entonces simplemente la bajaríamos para continuar con la operación y recuerden que esos números se están multiplicando. Entonces, si se está multiplicando, pues podemos poner paréntesis, pero recuerden que nos resulta un poco más conveniente escribir primero el número y luego la forma de la raíz que nos están pidiendo que está junto. Eso es también una multiplicación. Aquí ya no necesitamos poner paréntesis, puesto que al ver esta operación nos está diciendo que tenemos 3 veces la raíz de 2 y ese sería el resultado final de nuestra operación. Entonces lo voy a señalar con un cuadro y ese sería nuestro resultado final.